Porque no solo se trata de hacerlo crecer. Conserva tu patrimonio. Zona Patrimonial. Iniciamos. Conexión Veracruz. Todas las voces. Todas las voces. ¿Qué tal, auditorio? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Teresa Carvajal y les doy nuevamente la bienvenida a su programa Zona Patrimonial. Esta tarde vamos a abordar el tema del Instituto Federal de Defensoría Pública. Un tema, de gran relevancia, pero sobre todo de mucha necesidad en esta época en la que una de las principales causas por las que las personas ven perdido o afectado su patrimonio tiene que ver con la falta tanto de organismos públicos como autónomos, como entidades de la misma sociedad civil, esto es, instituciones ciudadanas, que tengan como objeto principal el atender, asesorar, defender, representar y en lo general brindar ayuda a todas aquellas personas que en muchos supuestos, uno de ellos, hayan caído ahí en una cuestión de cartera vencida, por ejemplo. La cuestión de la cobranza extrajudicial, que ha causado graves estragos a la sociedad en el sentido de que nos ha hecho perder el miedo y nos ha hecho, por otra parte, el no entender o confundirnos entre la diferencia de cuando somos citados por un organismo, que en este caso pueda ser un despacho de cobranza, y cuando estamos siendo requeridos por parte de un juzgado para comparecer a cumplir con muchos deberes, como el tener que contestar una demanda, el tener que enfrentar todas las etapas de un proceso judicial y, por supuesto, defendernos. Ese desconocimiento y todas las consecuencias que ha acarreado el tema, sobre todo de no tener instancias o ventanillas de atención por parte de la ciudadanía, es lo que hace que hoy por hoy cobre mayor relevancia instituciones como el Instituto Federal de Defensoría Pública, del cual vamos a estar hablando toda esta tarde, y para ello tenemos como invitado aquí en cabina a el licenciado Miguel Ángel Lechuga Tejeda, quien es asesor jurídico federal adscrito aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Licenciado, bienvenido a Zona Patrimonial. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, licenciada Teresa. Muchas gracias a todo tu auditorio por escucharnos. Bienvenido. Y quiero comentarle a usted que nos va a sintonizar durante toda esta hora que el licenciado Miguel Ángel Lechuga Tejeda es originario de Orizaba, Veracruz, ha cursado sus estudios como licenciado por la Universidad Veracruzana en la Facultad de Leyes, en la Facultad de Derecho, pertenece a la generación 1998-2002 y tiene también la maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua. También se ha desempeñado dentro del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación como oficial administrativo. Ha estado adscrito a la Oficina de Asesoría Jurídica Federal en Tuxpan, Veracruz. Durante el periodo 2003 al 2009 ha sido también asesor jurídico federal. Ha estado adscrito en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el periodo 2009-2016 y actualmente, a partir del mes de junio de este año, es asesor jurídico federal, se encuentra adscrito aquí a la ciudad de Jalapa, Veracruz, y se ha desarrollado múltiples cursos, dentro de los que destaca el de preparación de secretarios de juzgados de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación, y está diplomado en materia de amparo y derechos humanos. Con esto nos damos una idea de el gran invitado que tenemos esta tarde y que por supuesto nos va a ayudar a que usted conozca esta opción del Instituto Federal de la Defensoría Pública y además acuda cuando requiera algún servicio relacionado en torno a esto que vamos a estar hablando durante toda esta hora en su participación. Aprovecho el espacio para enviar un saludo a Álamo, que nos sintoniza a través de la voz del Agua Azteca por el 90.7 de FM, a Papantla, quien nos escucha a través de la voz del Totonacapan por el 90.3 de FM, y a Tlacotalpan, quien nos sintoniza a través de Viva la Cuenca Radio por el 93.7 de FM. A quienes nos siguen en redes sociales por Facebook, Conexión Veracruz Radio,
Twitter, @Radio Conexión B de Veracruz, y en nuestra página web también a quien nos sigue a través del www.conexionveracruz.com.mx. Le recordamos que durante esta hora estará a su disposición nuestro teléfono en cabina con LADA 228-237-0000. Licenciado, pues vamos ahora sí entrando ya en materia para que nos hagas favor de explicarnos qué es el Instituto Federal de Defensoría Pública. Gracias, muy amable. Bueno, el Instituto Federal de Defensoría Pública es un órgano específico del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con independencia técnica y operativa y presta los servicios de asesoría jurídica y defensa penal, ¿sí? En las instancias, en las 3 instancias. En materia de asesoría jurídica nosotros brindamos orientación, asesoría y representación en materia civil, materia fiscal, materia administrativa, orientación en cualquier materia, ¿sí? Entonces realmente es un órgano creado en el año de 1998, en junio de 1998, que es cuando se expide la Ley Federal de Defensoría Pública. Y este instituto nace precisamente por la necesidad que tenía de que se allegaran a la población los medios necesarios para poder defenderse, ¿sí? A través y obviamente en materia federal, a través de un instituto pues que cubría estas necesidades, sí, porque la población pues obviamente ha sido históricamente una población muy desprotegida, ¿no? Como tú ya lo mencionabas en cuanto a veces a la falta de instituciones, que más que nada yo creo que en este momento yo precisaría más o recalcaría más el hecho del desconocimiento de las instituciones. Instituciones, okay. El gobierno federal, el gobierno estatal tiene instituciones para poder brindar apoyo legal a las personas. Desafortunadamente, y creo que muchos lo hemos visto, no ha habido la información y la difusión necesaria para hacer el conocimiento de la población que existen estas instituciones, sí, que brindan asesoría gratuita y defensa en diversas áreas, sí, y que pues precisamente son gratuitas, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de la difusión es algo que ha mermado un poco la posibilidad de que la gente pueda tener la forma de defenderse. ¿Sí? Así es, el no saber a quiénes acercarse para poder hacer valer pues los derechos que tengan, ¿no? Aunado pues también al desconocimiento de los procesos legales y de las consecuencias que estos tienen. Claro, sí, definitivamente pues obviamente el desconocimiento de la existencia de ciertas instituciones, tanto a nivel estatal como a nivel federal, pues obviamente redunda en una inadecuada defensa o incluso en nula, un estado de indefensión. De indefensión. Efectivamente, ¿no? La gente, pues si no conoce las instituciones, no tiene la forma, ¿no? A veces la gente no tiene los recursos para poder allegarse de un abogado que pueda defender sus intereses, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Pues a veces igual y por ignorancia la gente no se acerca a las instituciones, ¿sí? Y bueno, ponemos en riesgo, como tú ya bien lo mencionabas, ponemos en riesgo el patrimonio de la familia, el patrimonio de los hijos, ¿sí? Por esta falta de información. Así es, entonces una de las obligaciones principales que ahora tenemos todos como ciudadanos, pues es precisamente el estar atentos e informados de todos estos órganos que en determinado momento nosotros podamos acudir a ellos para pues defendernos, ¿no? Así es, digo, al igual que la Defensoría Pública Federal en materia civil, en materia fiscal, en materia administrativa, pues igual existen otras instituciones como la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, que bueno, aquí ya hacemos un paréntesis porque el día de ayer se aprobó en el Senado una reforma en esta materia, entonces estamos a la expectativa nada más de saber cuáles van a ser los lineamientos que van a regir, ¿no? Conforme a la iniciativa. Pero y a nivel estatal hay defensoría de oficio, sí, que no solo es en materia penal, también la hay en materia civil, en materia administrativa y bueno, hasta donde yo tengo conocimiento debe existir en materia contenciosa local, ¿sí? Entonces, y todas esas instituciones son gratuitas. Por ejemplo, yo te diría la Defensoría Pública en materia del Estado, pues hay una defensoría que depende directamente del Poder Judicial, y está aquí en el edificio sede del Poder Judicial del Estado, y hay otra que depende directamente del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces tenemos dos instituciones que pueden brindar apoyo legal en diversas áreas jurídicas
específicamente o sobre todo en materia civil y familiar. Así es, y bueno, por una parte lo que mencionas es de gran relevancia en el sentido de que muchas veces o la mayoría de las personas piensan que las defensorías son para todo aquello que tenga que ver nada más con cuestiones del orden penal, y esto ya no es así. No, definitivamente, te digo, finalmente la evolución de la sociedad nos ha llevado no nada más a garantizar los derechos de los inculpados o procesados, ¿no? Ya también es la asesoría jurídica en otras materias, precisamente porque hay gente que queda en estado de indefensión. Y bueno, uno de los principios en materia de derechos humanos es que el Estado debe brindar los medios necesarios para poder, para que las personas tengan y puedan defender los derechos que son violados por las diversas autoridades del Estado en sus distintos ámbitos de organización. Bien, licenciado, esta reforma constitucional en materia de derechos humanos que, modificó, el texto constitucional en el efecto de brindar una mayor protección a todos los ciudadanos por cuanto hace a los derechos humanos, precisamente a reconocer, a proteger, ahora a tutelar, todo esto que antes tenía otra denominación, ha ampliado de algún modo las facultades del Instituto de la Defensoría o cómo ha impactado esta reforma. La cuestión aquí es esta reforma en materia de derechos humanos es un parteaguas en la vida jurídica del país, ¿no? Y lo hemos visto a través de las diversas interpretaciones que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esto evidentemente repercute en todas las instituciones de gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente nosotros como gobierno sí estamos obligados a respetar, a garantizar los derechos humanos en materia incluso de resarcimiento también, sí, por violación de estos derechos humanos. Todos los niveles de gobierno están obligados precisamente a que se garantice el respeto a esos derechos humanos. Entonces, la verdad es que fue algo realmente que benefició a todos los gobernados, ¿no? Entonces, el Instituto Federal de Defensoría Pública no puede ser ajeno, ¿sí?, precisamente a buscar que esos derechos humanos se respeten. La Ley Federal de Defensoría Pública, que es la que nos rige a nosotros, sí señala específicamente que nosotros como asesores jurídicos federales, los defensores públicos federales, tienen la obligación de defender, ¿sí?, estos tipos de derechos, ¿sí?, en las instancias en las que estén, ¿sí? Entonces, cualquier violación a derechos humanos, ¿sí?, puede incidir en que nosotros brindemos un servicio de representación jurídica. Muy ¿sí? bien. Licenciado, y quisiera también preguntarte para quiénes es este instituto, quiénes tienen derecho a hacer uso de los servicios que este presta. Realmente el artículo 15 de la Ley de Defensoría Pública señala específicamente quiénes tienen las calidades para poder acceder a los servicios. Pero generalmente, hay un artículo base en atención a los ingresos. Sí, principalmente a eso. Sí, hay otro tipo de calidades como pensionados, sí, como desempleados, sí, y aquellos que perciben ingresos hasta por 12 salarios, lo que antes eran salarios mínimos en el Distrito Federal. ¿Sí? Entonces, ahí esa es nuestra limitante, ¿no? Si alguien percibe más de la cantidad tope, nosotros no podemos prestar el servicio de representación jurídica, aun y cuando somos competentes, porque se presupone, se supone que la Ley Federal de Defensoría Pública está destinada a los más desprotegidos, ¿sí? Okay. A aquellas personas que tienen esos ingresos que más o menos yo calculo que andan por ahí de unos 27,000 pesos al mes. En esos casos, si rebasan ese tope, pues ahí se tiene que negar el servicio. Bien, les solicitan ustedes a quienes acuden pues el comprobar sus ingresos. ¿Cuáles son los requisitos para que alguien acuda con ustedes? Realmente, para brindar asesoría jurídica nosotros realmente no necesitamos unos requisitos en específico. Este requisito de los ingresos es únicamente para el servicio de representación jurídica. Generalmente lo que se le pide al usuario es que compruebe esos ingresos, ¿sí?
Si existiese un caso de duda, la ley y las bases señalan que nosotros debemos solicitar un estudio socioeconómico para determinar la procedencia o improcedencia del servicio, lo cual se hace a través de un servidor especializado que es un trabajador social. Ese trabajador social acude al domicilio de la persona que se le va a brindar el servicio y, bueno, hace el estudio correspondiente, ¿no? Para verificar la calidad. Efectivamente, aunque yo te diría generalmente, por lo menos tu servidor, es un poquito difícil que yo solicite un estudio. Generalmente yo me baso en la palabra de la persona. Si la persona me dice a mí tengo ciertos ingresos, yo no tengo elementos para dudar de lo que me dice, ¿sí? Sí, a veces, pues obviamente la gente también se debe conducir con ¿verdad? Si ellos tienen unos ingresos superiores, pues en ese momento te lo van a decir, porque nosotros en el formato que llenamos de solicitud de servicio, sí les pedimos nos manifiesten los ingresos. Muy bien. Licenciado, ¿quiénes prestan el servicio de asesoría jurídica? Bueno, aquí específicamente asesores jurídicos federales, que somos alrededor de 158 en todo el país. O sea, tampoco somos tantos. ¿Son poquitos? Para tampoco, la necesidad que existe, tampoco somos tantos. Efectivamente, en materia de asesoría jurídica ya hay asesores jurídicos especializados en atención a víctimas, sí, que ahí yo considero que yo creo que se les va a ir quitando esa competencia porque ya está la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal, ¿sí? Entonces ellos son asesores jurídicos especializados en atención a víctimas, pero bueno, somos en sí en esta materia 158 aproximadamente. Y por decir, en el estado de Veracruz, ¿cuántos son? En el estado somos 9 asesores. 9 asesores para atender a todo el estado. Así es. Oiga, ¿y se dan abasto? Mira, yo creo que sí. La carga de trabajo mayoritaria está en la ciudad y puerto de Veracruz. Ahí sí, la verdad es que por los números que llevan, sí van un poquito elevados. Hay mucha demanda del servicio. Sí, yo tengo 3 meses ya, como lo platicábamos aquí en Jalapa. Llegamos en apoyo de la asesora jurídica especializada que está aquí. Igual tenía una carga de trabajo importante, pero no tan excesiva como a lo mejor pudiera yo pensar. En Ciudad Juárez, donde yo estaba, sí teníamos demasiado trabajo. La verdad es que ahí sí era diario levantar 3-4 expedientes, sí, en las diferentes áreas que tenemos de atención jurídica. Entonces ahí sí era un poquito más elevado. Digo, hay zonas específicas, ¿no? Aquí tenemos un asesor jurídico federal, el licenciado Miguel Ángel Guerrero, en Tuxpan, Veracruz. Tenemos igual 2 asesores en la ciudad de Coatzacoalcos, 4 en Veracruz y 2 aquí en la ciudad de Jalapa. Muy bien, pues vamos a ir a un corte y de regreso continuaremos hablando de más en relación al Instituto Federal de Defensoría Pública. No se vaya. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:24. Conexión Veracruz. Todas las voces. La danza de los voladores de Papantla es una danza ritual totonaca relacionada con la fertilidad. Está ejecutada por 4 voladores y un músico llamado caporal. No se tiene conocimiento exacto de los orígenes de esta ceremonia, pero se sabe que al ver los trajes utilizados por los indígenas totonacas, elaborados con auténticos plumas de aves tales como guacamayas, águilas, búhos, quetzales, cuervos, etc., los conquistadores españoles consideraban esta danza como un juego. La ceremonia debía realizarse en la parte superior del tronco, para que las fervientes oraciones sean escuchadas por las divinidades. Después del exitoso resultado, la celebración fue acogida como un tributo que debería realizarse periódicamente, convirtiéndose en una práctica permanente. Hoy en día, las fechas varían según la región. Se realiza en comunidades indígenas durante festividades patronales y en eventos culturales como la Cumbre Tajín. Conexión Veracruz. Todas las voces.
El nombre de Villarrica de la Veracruz, de donde surge el nombre de Veracruz, se debió a la cantidad de oro tomado de los amerindios, y la palabra Veracruz se le agregaron debido a que los conquistadores desembarcaron en los arenales, situados frente a la isla de San Juan de Ulúa el 22 de abril de 1519, que fue Viernes Santo, día de la verdadera cruz. ¿Sabías que? Al donar sangre solo extraen 450 centímetros cúbicos de sangre, un poco menos de medio litro, lo que permite preparar 3 componentes, glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas. Haz conciencia y regala la savia de la vida. Conexión Veracruz. Todas las voces. Son las 5:26. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Acuerdo. Ya estamos de regreso y continuamos platicando aquí en cabina con el licenciado Miguel Ángel Lechuga Tejeda. Él es asesor jurídico federal adscrito aquí a la oficina de Jalapa, Veracruz, y estamos platicando precisamente del Instituto Federal de la Defensoría Pública. ¿En dónde encontramos al instituto representado aquí en el estado, licenciado? Bueno, aquí tenemos, como ya lo comentaba anteriormente, bueno, tenemos 4 sedes en el estado de Veracruz. Tuxpan, Veracruz es una. Ahí está el licenciado Miguel Ángel Guerrero, con teléfono 834-3504. Tenemos en Veracruz 4 asesores jurídicos federales, sí, que están frente al Club de Yates, okay. Con teléfono 931-9156. Aquí en Jalapa tenemos 2 asesores jurídicos federales, su servidor y la licenciada Marta Belmontes Hernández. Y en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, tenemos 2 asesores jurídicos más. Entonces, para efecto de que ustedes puedan acceder a lo que son los teléfonos de cada una de estas adscripciones o incluso de cualquier parte del territorio nacional, está la página específica del Instituto Federal de Defensoría Pública. Ahí encuentran a todos los asesores jurídicos federales del país. ¿Cuál es la página, licenciado? www.ifdp.gov.mx. Ok. Ahí podemos acceder incluso a pues todos los servicios, además, ¿no? Si alguien acaba de comenzar a sintonizarnos y quiere mayor información, ¿no? Al respecto, en esa página se puede... Claro, en la página obviamente se desglosa todos los servicios que nosotros prestamos y quiénes son los defensores públicos federales adscritos en cada órgano investigador, en cada juzgado de distrito, en cada tribunal unitario de circuito y todos los asesores jurídicos federales que estamos adscritos en el país. Muy bien. Licenciado, ¿y cuáles serían, por preguntarlo de algún modo, pues las funciones principales o qué hacen por nosotros los asesores jurídicos federales? Bueno, esencialmente son 3 servicios: orientación, asesoría jurídica y representación jurídica. En materia de orientación jurídica es en cualquier materia en la que nosotros no somos competentes, en materia laboral, en materia agraria, en materia civil, en materia familiar, ¿sí? ¿Por qué en estas materias no? En materia laboral, precisamente porque existe una procuraduría específica para llevar este tipo de asuntos, sea federal o sea local, hay una institución, sí, específica para poder asesorar a los trabajadores. La Procuraduría Agraria en esta materia, pues precisamente para todo este tipo de conflictos que se ventilan ante los órganos agrarios, jurisdiccionales. Eso es por cuanto hace a la orientación. Esa es orientación. La orientación es cuando no somos nosotros competentes para representar a los usuarios. En materia familiar, sí, como lo comentábamos, el Instituto Federal de Defensoría Pública lleva solo asuntos federales. Sí, si alguien acude con nosotros para efecto de una asesoría en materia de alimentos, en materia de divorcio, en materia de violencia, en materia de contratos, sí, lo que hacemos nosotros precisamente es brindarles la orientación jurídica, precisamente porque la materia que lo regula
es una materia del fuero común, es el Estado, y por lo tanto nosotros no tenemos competencia para intervenir, pero lo que sí hacemos nosotros es darles la asesoría jurídica, ¿sí? Indicarles cuáles son los elementos de prueba que se necesitan para promover la acción, el tipo de acción, el plazo, ¿sí? Y lo que se hace en esta materia de orientación jurídica es canalizar a la institución, ¿sí? Que puede brindar los servicios totalmente gratuitos, ¿sí? Como lo es las instituciones que acabamos de comentar, y en materia civil y familiar, la Defensoría de Oficio del Estado, sea la que depende directamente del Poder Judicial del Estado o la que depende directamente del Poder Ejecutivo. Sí, entonces, en esos casos nosotros lo que hacemos es la asesoría y canalizamos en forma inmediata para la atención de el usuario. Y bueno, salvo tu mejor opinión y experiencia, además dentro del instituto, abogado, aquí pues cuántos casos, ¿no?, a falta de una correcta asesoría, pues se convierten en verdaderas contiendas legales de años, en los que pues muchas veces tampoco se llega a la solución esperada, ¿no? Entonces una orientación a tiempo pues nos puede evitar. Claro, yo lo que siempre le comento a la gente, bueno, es que siempre que haya algún problema, lo mejor es asesorarse antes de iniciar algún procedimiento judicial. A lo mejor hay una forma de resolverlo sin llegar a la contienda judicial, a lo mejor hay forma de llegar a un arreglo, ¿sí? Para evitar ese tipo de situaciones. Y con los organismos que ahora existen también conciliatorios, ¿no? Aquí en el mismo estado. Efectivamente, ¿no? Entonces ahora existen medios, centros de justicia alternativa, ¿no? Sobre todo en materia penal, sí, en materia civil también. Entonces, bueno, este es un servicio que se presta a través de un facilitador que pues obviamente nos da la posibilidad de llegarnos a una solución sin llegar a un conflicto, ¿no? Y pues finalmente la función es como de un árbitro imparcial. Entonces, bueno, esa es una de las ventajas que tiene estos centros de justicia. Esto es, en el instituto se les da la asesoría o la orientación de cuándo en algunos casos pues es mejor apostarle, ¿no? Sí. A esta conciliación, mediación, todo lo que nos ofrece la... Sí, claro. Finalmente, por ejemplo, en materia penal, pues generalmente hay una obligación de, antes de iniciar una situación en esta materia, pues que se remita a un centro de justicia alternativa. Estamos hablando en el caso de que sean delitos de los que se puede llegar a ese tipo de cuestión, ¿no? Antes de proceder penalmente. En materia civil igual lo mismo, ¿no? Y aquí hay centros de justicia que considero que son muy benéficos, ¿no? Con lo que nos estás comentando, licenciado, pues nos da ahora un panorama un poco más amplio para usted que nos está sintonizando, en que si usted se acerca a este Instituto Federal de Defensoría Pública, pues no se va a ir en blanco. Se acerca con una problemática, ya sea que lo asesoren, que lo orienten, ¿no?, según estas funciones, o que lo representen si se trata de un asunto que sea competencia del instituto. Claro. Y es en cualquier materia, o sea, la materia que sea, tiene que salir con una asesoría jurídica, ¿no? Y esta asesoría jurídica se da por escrito, no nada más es verbal. Se da por escrito para efecto de que la persona pues tenga un apoyo para poder saber qué es lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Deben, alguna recomendación que usted quiera dar, deben de acudir con los documentos que tengan? Generalmente lo que se les pide es que para evitar una mala asesoría, que la persona... Primero que sea la interesada la que acude con nosotros. Eso, ¿no?, es muy importante, claro, no puede ir ahí un familiar o al qué tal si es la contraparte. El vecinito que le encargaron ahí que fuera y preguntara, ¿no? Generalmente lo que se le pide pues, es que vaya principalmente el usuario. Y que se identifique. Sí, claro, que se identifique, que pues generalmente se pide la identificación porque se levanta un expediente específico para la persona y sobre todo que lleve los documentos, ¿sí? En los que va a hacer sus manifestaciones o el problema que trae, ¿sí? De preferencia igual lo mismo que se les pide es que los lleven ordenados. A veces nos llevan muchos documentos, pero es un desorden increíble, ¿no? Entonces, y muchas veces ni ellos entienden esos documentos y no saben explicar en consecuencia, ¿no? Entonces generalmente sí se les pide que lleven documentos, ¿sí? A veces las personas van sin documentos y piden que se les dé una asesoría. Es muy arriesgado dar una asesoría sin documentos, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente puedes brindar una mala asesoría, ¿no? Y eso pues finalmente conlleva un riesgo también. ¿Terminar de confundir?
Exactamente, ¿no? Sí, y muchas veces la gente misma no sabe realmente qué es lo que está pasando, no sabe en qué etapa de un procedimiento judicial va, no sabe realmente el tipo de acción que se está promoviendo, porque pues quien lo está haciendo es un abogado, ¿sí? No sabe a lo mejor que tiene un término para contestar una demanda, para plantear una demanda, para interponer un recurso, ¿sí? Entonces sí es muy importante que la gente acuda con los documentos para que se le pueda brindar una asesoría en los mejores términos. Y como lo comentabas, licenciado, desde un principio, pues también con la identificación oficial, ¿no? Para tener la seguridad, ¿no? De que es el interesado. Así es. Mira, generalmente a veces ahí nos llega a tocar gente que acude sin identificación. Finalmente lo que se le brinda es una asesoría. Si llegase a hacer una representación ahí, forzosamente tenemos que tener la identificación. Okay, eso también es importante. Claro. Saberlo. Bien, licenciado, y también aquí en el documento informativo que tenemos por parte del Instituto Federal de la Defensoría Pública, nos habla de que procede la representación, ahí sí ya, la representación ante, por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, autoridades fiscales. ¿En qué casos? Platícanos. Perfecto. Ahora, antes de pasar a la presentación, ya estábamos platicando sobre los servicios. Hablamos ya ahorita específicamente de lo que es orientación jurídica. Okay. El otro servicio es el de representación, como bien lo señalas, donde realmente sí tenemos competencia para poder representar a las personas. Tenemos otro servicio que es el de asesoría jurídica. Nosotros determinamos la modalidad en que se presta. ¿Cuándo se da la asesoría jurídica? Cuando precisamente la representación es inviable. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que la persona acude y tenía un plazo para ejercer un medio de defensa, ¿sí? Por ejemplo, en materia de amparo, son 15 días. Si la persona llega fuera del plazo, ya no podemos brindar el servicio de representación jurídica. Brindamos el servicio de asesoría jurídica y especificamos que es inviable. En este caso, por ejemplo, porque está fuera del plazo para promover. Aunque nosotros promoviéramos un medio de defensa, pues en materia de amparo, pues obviamente se desecharía seguramente el medio de defensa por notoriamente improcedente. Así es. ¿Por extemporáneo? Exactamente, por extemporáneo. Entonces, en ese caso, pues el servicio es de asesoría jurídica y se plasma la asesoría jurídica para indicarle por qué no es viable promover el medio de defensa. Muy bien, pues vamos a ir a un corte y de regreso vamos a comentar aquí con usted en qué casos procede el servicio de representación por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública. No se vaya. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:39. La Comisión Nacional de Derechos Humanos alertó que la violencia en las escuelas persiste y es más agresiva. En los últimos 7 años ha recibido 918 quejas por violencia en planteles educativos. Según un estudio de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el país con más casos de bullying en la educación básica. En secundaria, el porcentaje de alumnos que ha robado o amenazado a sus compañeros es de 7. El cofre de Perote, cuyo nombre en náhuatl es Naucalpatepetl, significa montaña de 4 lados. Toma su nombre debido a que en la cima tiene una gran roca cuadrada conocida como el cofre. Es un volcán extinto ubicado en el estado de Veracruz y es la 8ª montaña más alta de México, con una altitud de 4.300 metros sobre el nivel del mar. ¿Sabías que? Aunque su parecido físico de los mapaches lo relacionan más con lobos u otro tipo de mamíferos, en realidad el mapache es un pariente cercano de los osos. Esta simpática criatura, que tiene fama de ser muy pícara, es inteligente y astuta, y aunque habita en regiones de Norteamérica, también se le ha podido encontrar en zonas sureñas como Argentina. Conexión Veracruz. Todas las voces.
Son las 5:40. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Ya estamos de regreso y continuamos platicando aquí en cabina con el licenciado Miguel Ángel Lechuga Tejeda. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando del Instituto Federal de Defensoría Pública y en este momento el licenciado nos va a comentar cuáles son los casos en los que procede el servicio de representación como uno de los servicios precisamente de este Instituto Federal de Defensoría Pública, ahora en casos ya más concretos como IMSS, Infonavit, ISSSTE, sí, autoridades fiscales. Perfecto, bueno, aquí preparamos una lista más o menos del tipo de asuntos que podemos llevar. Esta es solo, no es limitativa, es únicamente enunciativa para efecto de que se pueda tener una idea. Ante el IMSS, por imposición o cobro de multas, visitas domiciliarias, determinación de capitales constitutivos, negativa y modificación o suspensión de pensiones, reembolso de gastos médicos privados, omisión de registro por parte del patrón, falta de enteros, afectación por descuentos, atención médica deficiente o negligente, incluso demandas de responsabilidad patrimonial en caso de una actividad irregular por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social que se hace valer ante el Tribunal Fiscal, y que además Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Que además es muy común. Que es muy común y es un terreno infértil todavía. Poco explorado. Poco explorado, exactamente, pero también hay que recordar que con la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, pues obviamente las instituciones pueden ser demandadas si en el caso de una actividad irregular por parte del personal. En materia, en cuanto a ISSSTE, negativa a reconocer derechos o de algún familiar en materia de pensiones, en materia de jubilación, en el reembolso de gastos, sí, atención igual médica deficiente o negligente. Ante Infonavit, bueno, ahí sí hay muchos asuntos, falta de entero por parte del patrón, de descuentos al trabajador, imposiciones de multas, créditos que no son otorgados y se está descontando a las personas por créditos que solicitaron otros acreditados. ¿Qué pasa en esto? ¿Por la homonimia? Efectivamente, ¿cuál es el supuesto? Mucho se da homonimia, efectivamente, se da homonimia, pero no en cuanto al nombre, se da una cuestión de que se comparte un número de seguridad social. En Ciudad Juárez era mucho el trabajo en esta materia, había mucho asunto, llevaba mucha gente que me decía, ¿sabes qué? Es que pues yo tengo un salario y me empezaron a descontar por un crédito de vivienda que yo ni siquiera he solicitado, ¿no? Entonces en ese caso lo que se hace es promover un amparo en contra del Infonavit, ¿sí? Y aquí, bueno, se presentan unas cuestiones en cuanto a realmente interpretación sobre si la Infonavit es una autoridad para efectos del amparo, que aquí yo considero que efectivamente es autoridad para efectos del amparo. Ahorita con la nueva ley de amparo, precisamente, la cuestión aquí de determinar la naturaleza jurídica de una autoridad para saber si es autoridad o no para efectos del amparo, o si es un particular, sí, que ejerce actos con base en un ordenamiento público, pues es muy discutible, ¿no? Entonces son interesantes estos asuntos, ¿no? Dentro de esas luces que nos ha dado ahora la nueva ley de amparo, claro, está el considerar lo que tú nos estás indicando, ¿no? Efectivamente. Digo, la situación aquí es que antes de la expedición de la ley, Infonavit en todos los casos era autoridad para efectos del amparo, ¿no? Ya con esto, así como Comisión Federal de Electricidad, también hay mucha discusión, ¿sí? Y jurisprudencialmente más, la Comisión Federal de Electricidad desde 2009 para acá ha habido un cambio de criterios en cuanto a si realmente esta institución es o no autoridad para efectos del amparo, y es un estira y jale para determinar si realmente tiene la calidad, ¿no? Entonces, precisamente la Comisión Federal de Electricidad es otra de las autoridades que se demanda mucho en esta situación de cobros excesivos, de visitas domiciliarias y reajustes en las facturaciones que a veces son estratosféricas.
¿no? Entonces, si la gente a veces venía pagando X cantidad de dinero y de repente una visita de verificación donde se determina una supuesta anomalía y le están cobrando 100, 200 mil pesos, ¿no? Entonces, eso pena de que si no lo paga, pues se le corta el servicio de energía eléctrica. Bien. Entonces, bueno, pues... ¿En qué otros casos? Ante autoridades fiscales federales por determinación de créditos fiscales, imposición de multas, visitas domiciliarias, condonación de multas también, auditorías, verificación de expedición de comprobantes fiscales donde hay determinaciones a favor del SAT o una multa, procedimientos administrativos en materia aduanera, procedimientos administrativos de ejecución, todo este tipo de cuestiones también las atendemos nosotros. Y ante autoridades administrativas federales, estatales o municipales, bueno, en cualquier asunto en el cual se violen derechos humanos o no se respeten las garantías previstas por la Constitución en materia de fundamentación y motivación, ¿no? Ahí nosotros tenemos una amplia intervención, ¿sí? Que nos pasaba mucho que en Ciudad Juárez, te pongo el ejemplo porque pues ahí tengo la experiencia un poquito más, efectivamente. Nos llegaba mucho asunto de embargos de predial, ¿sí? Bueno, incluso ya las casas estaban adjudicadas, ¿no? Por un supuesto procedimiento que se llevó por falta de pago de impuesto predial. Entonces, ahí nosotros teníamos, sí, la obligación de promover los medios de defensa para poder ayudar a las personas a recuperar su vivienda, ¿no? Entonces, pues este es un claro ejemplo de amparos que se promueven contra autoridades municipales. Entonces, bien, licenciado, y quisiera también preguntarte, bueno, aquí con énfasis especial, porque pues con mucha novedad y según este documento informativo que ahora tengo aquí en mis manos del Instituto de la Defensoría, nos habla también de la posibilidad de que el instituto, bueno, preste representación en materia civil o mercantil y nos habla de, en su caso, inconformidades, por ejemplo, con cargos no reconocidos en tarjetas de crédito, que es de lo más común, y luego no sabemos a dónde ir, ¿no? O vamos a la Conducef, no se obtiene una respuesta favorable, y bueno, ahí vienen las quejas, ¿no? No hay instituciones, nadie nos representa. ¿Cuál es aquí la labor que ustedes hacen? Claro, mira, como te lo comentaba, finalmente una de las materias en las cuales nosotros tenemos competencias en materia civil, lo cual abarca la materia mercantil federal. Sí. En este caso, el cargo no reconocido es un asunto de todos los días, o sea, es increíble el número de personas que acuden, sí, para manifestar que se le hicieron un cargo vía internet, se le hizo un cargo a través de un centro de una institución comercial, o que se le hizo un retiro de cajero sin que él haya tenido nada que ver con ese retiro. Digo, ese spam de todos los días, ¿sí? Y ha aumentado preocupantemente. Por supuesto. Preocupantemente, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos competencia para poder presentar demandas en la vía mercantil. ¿Sí? Dependiendo del monto que marca el Código de Comercio, pues en la vía oral o un juicio ordinario mercantil. Entonces, sí es importante que la gente sepa que tiene en esta materia una institución que lo puede representar legalmente en forma totalmente gratuita, ¿sí? Que generalmente lo que hacemos nosotros es, inicialmente se les pide que acudan a la Conducef. Eso también te iba a comentar. ¿Hay que agotar ese procedimiento? Hay que agotar efectivamente la instancia. ¿Por qué? Porque Conducef nos pueda llegar de los elementos necesarios para poder elaborar la demanda en materia mercantil con los mayores elementos posibles. ¿Por qué? Porque Conducef tiene facultades para poder requerir documentación que compruebe que realmente ese cargo se hizo, ¿sí? La institución bancaria tiene la obligación legal, ¿sí?, de comprobar que quien hizo los retiros es precisamente la persona. La carga probatoria es para la institución de crédito. ¿Por qué? Porque finalmente la institución de crédito debe proporcionar seguridad jurídica a sus acreditados, ¿no? A las personas que tienen, a sus cuentavientes, ¿sí? Entonces, la carga probatoria es a cargo de los bancos. Y Conducef tiene una función específica aquí, que es requerirles para que exhiban vouchers, exhiban tiras auditoras, ¿sí?, exhiban los documentos necesarios que comprueben que esa operación se realizó. Por decirlo también de algún modo, ir a Conducef es preparar la vía de la demanda. Efectivamente. La inconformidad es
el primer paso que el usuario tiene que dar para poder inconformarse ante estas cuestiones que son totalmente arbitrarias, ¿eh? Y yo creo que todos hemos sido en algún momento víctimas de este tipo de cuestiones. Digo, hasta tu servidor ha pasado aquí por esos menesteres, ¿no? Afortunadamente pues no pasa a mayores, pero digo, a veces la gente no sabe. Claro. La gente no sabe, y pues obviamente esta es cuestión económica patrimonial. Digo, la gente a veces tiene 10,000, 15,000, 20,000 pesos, imagínate, se los retiran, pues se quedan prácticamente sin comer, sin las colegiaturas de sus hijos, o sea, se quedan realmente en un estado de indefensión y con una inseguridad jurídica tremenda. Y el banco generalmente, pues lo único que te dice es, pues tú hiciste el retiro, entonces si tú hiciste el retiro tienes que pagar. Entonces, sí es una cuestión que inicialmente es desventajosa para el usuario, ¿no? Pero afortunadamente, pues está también la Conducef como una instancia inicial para poder preparar el camino para un determinado juicio mercantil. Bien, y como hemos insistido ahora, pues a raíz también de la reforma financiera y un poquito más antes, pues ya no nada más hablamos de bancos, ya hablamos de muchísimas entidades financieras, ¿no? Claro. Como Sofones, sí, efectivamente. Sofomes, seguros también. Sofipos, cajas de ahorro también, ¿será que entran ahí en esa? Ahí habría la cuestión de ver la naturaleza, sí, la naturaleza del contrato, exactamente, ¿no? Entonces, sí, pero realmente es muy amplia la diversidad que se puede presentar, ¿no? Entonces, generalmente la experiencia que tenemos nosotros es más que nada con instituciones financieras, o en materia de seguros también. ¿Afores? Materia de aseguradoras. Aseguradoras. Ok. Licenciado, y también una de las supuestos que aquí nos llama la atención en los que ustedes intervienen para representar es cuando alguien es demandado por algún cobro, entiéndase de un pagaré, letra de cambio, el cumplimiento de este título de crédito. Ustedes intervienen, bueno, representan, pero siempre y cuando, digo, para que nos vaya quedando así muy claro, siempre y cuando la persona sea demandada ante un juzgado de distrito, así es, no justicia local, ¿verdad? No, definitivamente no, tiene que ser ante un juzgado de distrito. Si la persona es demandada por algún título ejecutivo, pues ahí nosotros podemos representarlas. En cuanto a la persona que puede ser a quien se le adeuda, existe la posibilidad siempre y cuando demuestre que esa no es su actividad. Okay. Sí, que no es la actividad la de estar ser comerciante, ¿no? Prestamista. Okay. Sí, o sea, puede ser que a lo mejor yo haya prestado ese dinero por única ocasión y no me lo devuelvan, pues ahí habría que analizar la situación, pero si soy una persona que me dedico precisamente... no solamente a demandados, también a quienes quieran cobrar. Sí, pero excepcionalmente, muy, muy excepcionalmente. Y yo creo que ahí, bueno, si se cercioran un poquito más. Sí, ahí tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Así como, por ejemplo, en materia de representación a abogados también tenemos facultades para poder llevarlos, ¿sí? Solo que hay limitantes, ¿sí? A veces el abogado, por ejemplo, que te voy a poner un ejemplo en materia de responsabilidad, ¿sí? A veces se les inicia procedimiento de responsabilidad y ellos desconocen la materia administrativa. A lo mejor es otro tipo de materia la que manejan, entonces en esos casos también podemos prestar el servicio, ¿sí? Pero hay que consultarlo también. Sí, claro, y cerciorarse. Efectivamente, si es una persona que todo el tiempo, por ejemplo, un ministerio público federal, a lo mejor, o un ministerio público del Foro Común, y tiene un asunto donde es demandado en materia mercantil, bueno, es evidente que no tiene a lo mejor la experiencia porque se ha dedicado todo el tiempo a la materia penal. Ahí tenemos que prestar el servicio. Y hay casos en los que se tiene que prestar el servicio urgente, aún y cuando haya limitantes. ¿Por qué? Porque la finalidad no es no dejar en estado de indefensión a la persona. Si a mí me viene una persona que supera los recursos, pero se le está venciendo en ese día o un día después el término, tengo la obligación legal de prestarle el servicio de representación jurídica y bueno, ya después mandar a hacer un estudio socioeconómico o hacer el razonamiento de por qué no se le puede seguir prestando el servicio de representación jurídica. Muy bien. Licenciado, pues se nos está casi terminando el tiempo. Realmente esta hora se ha ido pues muy rápido debido a lo importante que todas las funciones que tiene este instituto, y quisiera aprovechar estos últimos minutos para que nos hagas las recomendaciones finales a todo el auditorio que nos ha estado sintonizando.
Bueno, antes que nada agradezco mucho la invitación y a todo tu auditorio por estarnos escuchando. Pues obviamente la recomendación es siempre pedir asesoría jurídica en forma preventiva, antes de cualquier problema, antes de cualquier situación, antes de realizar algún contrato, antes de todo, pedir asesoría jurídica. Ante un problema legal, pedir asesoría jurídica, no quedarse con que no pasa nada, con que no va a pasar de esto. Siempre hay una consecuencia en materia jurídica. Entonces, pues sí se les pide que se acerquen, en este caso al Instituto Federal de Defensoría Pública. Si me permites dar la dirección y el teléfono. Por favor, claro. Nosotros estamos en Avenida Culturas Veracruzanas, número 120, edificio C, segundo piso, Colonia Reserva Territorial. Es el edificio del Poder Judicial de la Federación, que está en Arco Sur. Aquí en Jalapa. Aquí en Jalapa, Veracruz, efectivamente. El teléfono es el 228-141-0600, extensión 3125. Y ahí, bueno, se comunican y ya los canalizan directamente. Efectivamente. Se les cita alguno de los asesores. Efectivamente. Ese es directo de nosotros, ¿no? Es el teléfono directo. Pueden llamar y ya se hace una cita para efecto de que puedan acudir. ¿En qué horario, licenciado? De 9 a 3 y de 4 a 6 de la tarde. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, de efectivamente. Horario de oficina. Bien, pues al parecer esta falta de acceso a la justicia, que muchas veces decimos se debe a la escasez de recursos económicos y a la imposibilidad en consecuencia de esto de contratar a un abogado, pues se ve ahora ahí resuelto por el instituto en los supuestos que nos ha dado usted, licenciado. Sí, claro, hay que recordar, en todas las materias nosotros tenemos la obligación de brindar asesoría. A todo tu auditorio, hay los medios, hay las instituciones para poder defenderlos. Sí, la cuestión es que se acerquen, que no lo dejen pasar, ¿no? Que se acerquen con nosotros o con las instituciones que prestan los servicios en materia jurídica y en forma gratuita, para que puedan defender sus derechos y no queden en estado de indefensión. Ya sea asesorándolo, orientándolo, representándolo, o bien haciendo la vinculación con, como lo comentas, a través de estos organismos que de manera de igual gratuita pues están dando esos servicios, ¿no? Claro, sí, finalmente esa es la función y la finalidad de la Defensoría Pública Federal. Muy bien, licenciado, pues no me resta más que agradecerte el tiempo que esta tarde nos has dedicado aquí a Zona Patrimonial para venirnos a hablar del Instituto Federal de Defensoría Pública y de todas las funciones y facultades que esta tiene. Gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Pues a usted le agradezco el favor de su atención. Gracias Memo, gracias Germán, ahí en Controles por habernos durante esta hora hecho posible que Zona Patrimonial estuviera al aire. Y si usted requiere mayor información en torno a este tema o bien a todo lo que tenga que ver con usuarios de servicios financieros y deudores, lo invito a visitar el www.elbarzonrc.org. Hasta la próxima. Esas tierras